Hola, el día de hoy les hablaremos sobre los medios periodísticos. Los integrantes del equipo son Cristian Yaret Luna Muñoz, Dana Paola Espinosa Gales, Julia Regina Vicente Hernández, Dana Paola Reyes Barrera y María del Pilar Ortiz Viñón. ¿Qué son los géneros periodísticos? Los géneros periodísticos son formas de expresión escrita que difieren según las necesidades u objetivos de quien lo hace. Los géneros periodísticos se dividen en tres: informativo, de opinión e interpretativo. El género informativo tiene como objetivo dar cuenta de la actualidad con lenguaje objetivo y directo. La persona que redacta el texto queda fuera de él o no aparece de forma explícita. El género de opinión tiene como finalidad expresar el punto de vista de quien lo escribe. Evalúa las circunstancias que se han producido los hechos y expresa juicios sobre los motivos y sobre las consecuencias que puedan derivarse de ellas. El género interpretativo son aquellas en los que, además de formar un suceso o acontecimiento, el periodista expresa su opinión. Los géneros periodísticos son los siguientes. Noticia. La noticia es la información de un hecho de interés ocurrido recientemente. Constituye el elemento primordial de la información periodística y el género básico del periodismo. En su estructura podemos encontrar la sección, ilustración de apoyo, pie de la ilustración, título, subtítulo, párrafo de entrada, párrafo, cuerpo de la noticia y cierre. Sus preguntas básicas son ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? Y ¿por qué? En sus características podemos encontrar que es un hecho de actualidad, pues lo que hoy es noticia, mañana puede que ya no tenga ningún valor noticioso. Los hechos que se relatan son veraces y por lo tanto verificables. Cuenta estos hechos de la manera más objetiva posible, sin adjetivos, sin opiniones, sin añadidos, solo el hecho. Es un texto breve y denso, pues aporta mucha información con las palabras precisas. Posee interés humano. Solo es noticia aquello que le interesa al público. Su tipo de lenguaje debe ser claro, preciso, fluido, sencillo, ágil y fácilmente comprensible. En este documento podemos ver cómo está señalada la noticia. En el caso de que sea un periódico, se debe señalar la sección, si hay ilustración de apoyo, si tiene pie de ilustración, el título, el subtítulo, tenemos un párrafo de entrada y los siguientes son párrafos o cuerpos de la noticia. Finalmente, tenemos el cierre de la noticia con un párrafo final. Reportaje. El reportaje se describe como la información recabada de algún hecho, situación o viaje escrito por un reportero. Es un relato con una historia y personajes que permite al lector revivir y comprender desde todos los puntos de vista y con todo detalle un acontecimiento. El reportaje es el género periodístico que intercala la información con descripciones, introduciendo algunos aspectos literarios de interés para el consumidor informativo. El género reportaje como elemento periodístico debe responder a funciones y características para complementar el ciclo del buen trabajo periodístico, en otras palabras, que el reportaje sea captado por quien lo recibe. Para su realización es necesario hacer trabajos de investigación, puede tratar de un hecho actual o no y debe ser verificable. Para realizar un reportaje, lo primero que se debe hacer es definir el tema de investigación tomando en cuenta a receptores y áreas de interés. Este tema debe ser interesante. Seguidamente, el periodista debe iniciar la búsqueda de las fuentes de información, ya sean humanas, documentales o electrónicas, que le puedan brindar información existente sobre el tema. Al poseer ya el material correspondiente a la búsqueda, se procede entonces a la selección y análisis de las fuentes de información. Se jerarquiza la información de más a menos relevante por medio de la lectura analítica del material recopilado. Finalmente, se realiza la selección de los entrevistados, privilegiando aquellos que puedan proporcionar información de mejor calidad respecto al tema y ordenando los datos obtenidos de las entrevistas de acuerdo a su trascendencia. A continuación, se mostrará el análisis del reportaje que se muestra en pantalla, escrito por Pablo Hernández Mares. Este reportaje habla sobre la extinción del ajolote, cómo se puede prevenir y los motivos por los que se encuentra en peligro.
Posee toda la estructura externa de los textos periodísticos, o sea, sección, título, subtítulo, ilustración de apoyo, epígrafe, periodista, párrafo de entrada, párrafo, cuerpo y cierre. Y se puede deducir que recurrió a organizaciones, científicos e investigadores sobre conservación natural, protección de especies y biólogos para recabar la información. Puede decir que el periodista recurrió a una modalidad discursiva de argumentación, ya que afirma que el ajolote se encuentra en peligro de extinción y da las causas basándose en argumentos. Puede establecer que se trata de un reportaje porque no es un suceso actual y tiene el propósito de informar de manera profunda. La crónica es un estilo de comunicación periodística que narra un acontecimiento a la vez que lo va juzgando. Tiene como objetivo narrar, describir y juzgar los hechos presentándoselos al lector de tal manera que pueda apreciarlos como si él hubiese estado presente. Tratamiento de la crónica. Sentimental, aquella que apela a la sensibilidad del público. Interés social, aquella que enfatiza en relatos de cuestiones eminentemente sociales. Viajes, relatos sobre viajes cuando son interesantes o exóticos. Remembranza, aquella que trata sobre recuerdos, sean buenos o malos. La estructura. El titular debe ser atractivo y anunciar el tema de la crónica. La entrada, función de llamar la atención del lector. El cuerpo, desarrolla la información por orden temporal con principio, desarrollo y fin. El cierre, debe agregar un elemento informativo atractivo. Clases de crónicas. Crónica urbana, se centra en temas de la ciudad. Crónica especializada, desarrolla temas deportivos, políticos y culturales. Crónica social, se basa en los problemas y expresiones propias de los grupos sociales. Crónica de viajes, presenta las expresiones del viajero. Crónica de interés humano, se centra en la persona. Tipos de leads. Lead del sumario es igual de la noticia. Las WOS, que, cómo, cuándo, dónde y por qué. 2. Lead de golpe, una ironía. 3. Lead de la pintura, colorido, plasticidad en la descripción. 4. Leal del contraste. 5. Leal de la pregunta con o sin respuesta. 6. Lead de la cita. 7. Lead del telón de fondo. Se utiliza sobre todo en crónicas de una cierta extensión. Marca geográfica, un hecho, antes de narrar los propios acontecimientos. 8. Red de la extravagancia. Caracteriza una persona, hecho o institución. Ejemplos de entradas. Esa idea es tan pequeña como el cementerio de Kentucky, pero mucho más aburrida. Hernani describiendo un pueblo de África. Lo único que dije siempre dejo para mañana es mi propia muerte. Gonzalo Organo, en la crónica que escribió sobre el rumor infundado de que se había suicidado. Pasos para redactar una crónica. 1. Elegir el tema, el que más recursos tenga para escribir. Atmósfera, situaciones, asuntos o personas. 2. El trabajo de campo, la investigación a través de la publicación escrita o audiovisuales. La observación es importante porque permite a los personajes y recrear los espacios en cuales se desenvuelven. La entrevista es importante planear el cuestionario para obtener información suficiente y de calidad. Lenguaje. Redacto que necesita libertad para crear y recrear información. Uso de diálogo y descripción. Narración personal en tercera persona. Lenguaje sencillo, claro y preciso. Uso de párrafos breves, no más de 7-8 líneas. Construcciones creativas. Este análisis es de una crónica de interés humano que trata sobre un señor que va de camino a casa y se encuentra con una pequeña caminando sola en la calle. El señor le pregunta que qué está haciendo y la pequeña le responde que lleva caminando un rato intentando llegar al Polo Norte. El señor la lleva a la estación de policía y le dicen que unas horas antes la madre había llamado. Es una crónica porque lleva una secuencia de tiempo. Conclusiones. La importancia de los géneros periodísticos. El objetivo de estos recursos es siempre fortalecer en el lector la certidumbre de credibilidad. Esto no quiere decir que el acontecimiento relatado sea falso y se necesite simular la veracidad, sino que se trata de un código entre el periodista y el lector.
¿Cuál es el fin de los géneros periodísticos? Este tipo de periodismo intenta poner en conocimiento de los lectores los acontecimientos que han sucedido o podrían llegar a suceder. Los recursos utilizados más frecuentes tienen como misión generar un efecto de objetividad y una pretendida ilusión de verdad y fidelidad respecto del evento. Eso fue todo. Gracias.